Reina el caos en La Libertad Avanza. Miren, oxigenar la política era tan necesario como desplazar a los corruptos. Lo hemos dicho infinidades de veces en este nuestro programa. Sentarse en una banca y tras un escritorio en La Rosada requiere de todas maneras de al menos un mínimo de conocimiento de cómo funciona el Estado, de cómo funciona el Parlamento y de cómo funciona la vieja política que los libertarios llaman despectivamente casta. Exceso de juventud, ímpetu, intolerancia, inexperiencia, senectud, todo es una enorme ensalada que nos confunde demasiado a todos. Yo no quiero volver atrás, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar y eso hacemos precisamente en este programa, donde podemos hacerlo porque nuestro único compromiso es con la verdad y con ustedes. Y tratando desde este lugar, desde esta trinchera, si se le quiere llamar de alguna manera, de no dejar pasar las cosas que a veces exprofeso se ocultan detrás de otras. Miren, hasta hace poco defendía con énfasis, no yo, la igualdad de derechos a las mujeres y a los hombres, reclamaba agravar las penas contra quienes ataquen a transexuales y respetar el plan de vida de cada persona. Además de prometer dar prioridad en su gestión a las políticas de género. Pero ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, leyó un discurso recalcitrante diciendo desconocer la diversidad sexual y admitiendo solo el género que se condice con la naturaleza biológica. Bueno, completando además este estropicio, Mariano Cúneo Liberona, que de él estaba hablando, le dijo a su colaborador en la comisión precisamente o durante el desarrollo de la comisión, y lo voy a citar textual, no son términos que yo uso, boludo, esto está textual del discurso de Milei. Bueno, una escena bochornosa más, en lo único sensato no salió de la boca del ministro de Justicia de la Nación, sino de las legisladoras que lo interrumpieron para cuestionar lo que había dicho. Papelones, agresiones, discursos delirantes, peleas con insultos, pronunciamientos desopilantes, posicionamientos de lunáticos extremismos no son la excepción, sino la regla en el gobierno de Milei. El presidente no puede despegarse de la comparsa que ocupó ministerios, secretarías y bancas incluso en el Congreso. Él es responsable de esa armada Brancaleone que armó precisamente para encabezar un gobierno ultraconservador, como lo fue el personaje que encarnó, recuerdan todos, Victorio Gassman, respecto al impresentable ejército que armó para conquistar un feudo en la entrañable película de Mario Monicelli. La recordarán seguramente. Lo que está viviendo el país no es un milagro económico. Yo creo más bien que es un milagro político. Falta ver si el gobierno logra reflotar la economía, pero lo que ya está a la vista resulta increíble y muy revelador. Milei fue el primero en plantear como promesa electoral un ajuste doloroso. Eso lo convirtió en el primero en ganar una elección habiendo prometido semejante sacrificio.
Es también el único que se abocó desde el primer día a cumplir lo prometido. Y tras 8 meses de padecimiento, el incumplimiento de esa promesa le consta a la sociedad sufriente. El cumplimiento de esa promesa nos consta a todos. El milagro político es que, con precios inalcanzables, olas de despidos y todo el peso del ajuste aplastando a las pymes y derribando a la clase media en los abismos de la pobreza, Milei sigue teniendo un alto respaldo popular. La dimensión de milagro crece ante la mirada estupefacta de los observadores al ver el caos institucional que genera su gobierno por impericia y yo diría un poco de negligencia. El caos del oficialismo en el poder legislativo y dentro del gobierno no tiene que ver con los roces que producen enfrentar desafíos de gran magnitud, sino por la suma de lunatismo, negligencia, celos histéricos, causando unas trifulcas que requebrajan al oficialismo. Es necesario. Son escenas patéticas las que protagonizan, figuras cercanas a Milei. En medios digitales, los fanáticos del presidente pasan horas diciendo cosas desopilantes. Ni vale la pena perder tiempo, ¿no? El nivel de delirio es estratosférico. El nivel de delirio es terrible. La mayoría no solo habla porque desde las altas esferas del poder los financian, sino porque están convencidos de las barbaridades que dicen. Entonces ya no le podemos llamar troll, sino quizás fanáticos frente a un dispositivo electrónico. Y a eso se suman contradicciones flagrantes. Milei amasó fama denunciando la casta y acusándola, con mucha razón, de amalgamarse en torno a intereses. Pero en el 7º mes de su mandato propuso para la Corte Suprema el peor exponente del brazo judicial de la casta. Por la cantidad de causas de corrupción que hace dormir su juzgado y por los sobornos que siempre están detrás de esas viejas y rudimentarias formas de corrupción judicial, el juez Ariel Lijo es ampliamente deplorado. También es incoherente vetar aumentos discretos a los pauperizados jubilados, repitiendo como un mantra que no hay plata. Y uno entonces se pregunta, ¿no? ¿Y los $300 millones que gastó en aviones militares? Bueno, eran necesarios, son necesarios, lo hemos dicho en más de una oportunidad, pero no en este momento. Hay un orden de prioridades. El presidente que niega un aumento mínimo a los jubilados, por otra parte envía 100.000 millones a la CIDE, que hasta aquí ha sido un oscuro aparato de inteligencia abocado a las cloacas del poder, espiando a políticos, a periodistas, a empresarios, a sindicalistas, para vender secretos escabrosos al mejor postor y en poder, según dicen, de Santiago Caputo, el que no se sabe qué cargo ocupa, pero forma parte del triángulo de hierro. Eso lo ha dicho Milei. Como que todo el gobierno y todo el poder legislativo que le responde al gobierno se sienta en ese triángulo del poder, donde 2 son funcionarios, además de parientes,
y uno no se sabe qué, el chico maravilla. Además, con casi 80% de la gente agotando el sueldo a mitad de mes, si es que llegan, Milei gasta fortunas viajando por el mundo, a menudo en aviones privados por razones de seguridad. Con el agravante de que esos viajes, lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora, que lo mantienen alejado de sus responsabilidades como mandatario, no son por cuestiones oficiales, sino por eventos relacionados con su objetivo de liderar la ultraconservadurismo global. A eso se suma su ruptura con la vicepresidente Victoria Villarruel, que la necesita sentada presidiendo el Senado. Bueno, en Argentina es común que presidentes y vices peleen, pero este caso bate récord de brevedad. Es como que al día siguiente empezó esta disputa. Casi nos hace acordar a los Pimpinela y sus temas. Ese caos político en el marco del doloroso ajuste que acrecentó una pobreza que ya era altísima, y siendo la economía argentina la única de Latinoamérica que no solo no creció, sino que decreció, hace difícil explicar por qué Milei conserva un apoyo que supera aún hoy el 50% mínimo. Las hipótesis son muchas. Al acierto de poner la proa de la economía en la dirección opuesta al estatismo paralizante en el que empantanó el kirchnerismo, se suma el aporte que le hace el vacío opositor y las patéticas revelaciones sobre Alberto Fernández, además de la corrupción de los gobiernos de Cristina Kirchner y su veleidoso mesianismo. Milei también es parte de un signo de estos tiempos. El antisistema que supura agresivos y grotescos liderazgos ultraderechistas. En ese marco, bueno, quizás puede explicarse que, por rechazo a los políticos convencionales, los pueblos vean la torpeza, el diletanismo y las trifulcas. Capaz la vean como señal de que esa inexperta dirigencia no viene de lo que Milei llama la casta. Tal parece que por ahora el pueblo sigue apoyando al libertario. Lo dicen las encuestas. El tema es, ¿hasta cuándo?